Varios. Esperando que paren de ingresar porque si no, sigo dimitiendo. ¿Cómo es? Bueno, la clase anterior nuestra, nosotros habíamos empezado, terminado en realidad con el tema del nombre, que vimos como atributo lo que tenía que ver con el prenombre, el apellido, cómo se eligen para la ley el apellido de los hijos, cómo es el apellido que tienen que llevar los cónyuges, si pueden modificarlo o no. Que algunos cambios hubieron, ¿no? De lo que por lo menos de lo que conocíamos de la vida nuestra, de los apellidos, de los nombres. Algunas cosas conocíamos, otros capaz que no. Eh, pero ¿alguna sorpresa? ¿Le ha parecido a usted algo que ustedes no conocían? De lo que vimos la clase pasada. Por mi parte, nada, profe. Digo, en cuanto al nombre, a los nombres que uno puede elegir, a cómo es el tema del apellido, si había cambiado respecto a cuando uno se casa o no, si le pareció alguna sorpresa o les pareció normal, no, ninguna cosa rara. No sé, estaba muy difundido el tema de que, bueno, uno se casaba, tenía que poner, si era la mujer, tenía que adoptar el apellido del hombre, se sabía que se podía hacer de, de distintas formas, que no era la única. Lo mismo el tema de los nombres que uno puede elegir para los hijos, también hubieron algunos cambios. ¿Sí? Hace unos años ya, por ejemplo, los nombres extranjeros no. Y eso quedaba a discreción de los funcionarios del registro que entendían que era extranjero y que no. Entonces, ustedes van a encontrar que por ahí tienen conocidos que tienen nombres que son, no son muy, parecen no muy nacionales, pero en el registro pasaban. Así que Bueno, mi nombre creo que es un buen ejemplo. sí, sí. Pero bueno, vos ya si tenías familiares y uno tenía que, creo que, probar en el registro que tenía familiares con nombres extranjeros o algo así. Y era toda una complicación, la verdad, para nada, porque supuestamente era basado en el tema de la unidad nacional y no permitir nombres que no sean de acá. Y la verdad que no tenía mayor sentido, así que por suerte se quitó eso. Eh, Yuan, sí, bueno, no sé, tendrías que haber hecho todo un procedimiento para que te dejen usar tu nombre. A mí me anotaron en Perugorría y me parece que se conocían con el que Ah, digamos, sí, entonces no sí. tuvo mucho problema mi mamá. No, claro, también esa, ¿viste? Sí, no tenía inconveniente, pero depende quién era el que te anotaba también. Eh, pero bueno, por suerte hay cosas que se van modernizando. Eh, lo que nos quedaría, que hoy va a ser cortito, no vamos a tener mucho más que eso, así que sí, creo yo que esto no nos va a llevar mucho tiempo, es que nos está quedando el tema del domicilio como atributo de la personalidad. Ustedes ya vieron patrimonio con el doctor Gamarra, vimos capacidad, vimos el nombre. Ahora nos quedaría el domicilio, que también es un atributo por ser yo persona humana, pero las personas jurídicas también tienen domicilio para la ley como un atributo. Y vamos a ver porque hay algunas categorías de domicilios, vamos a ver las diferencias, pero no es mayor inconveniente. Las
clásicas que ustedes, que se suelen preguntar en examen y que son las más usadas son el domicilio real, el domicilio legal y en algunos casos los domicilios especiales. ¿Qué es el domicilio real? El domicilio real se supone que es el lugar donde yo resido, ¿sí? Habitualmente. El lugar donde yo vivo con cierta asiduidad, digamos, ¿sí? O sea, entonces yo como elijo un domicilio real simplemente viviendo ahí y teniendo la intención de permanecer habitualmente. Así de fácil, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes por ahí le pregunte a alguien cuál es su domicilio real, a veces si alguno tiene que ir a declarar a un juzgado, por ejemplo, a veces algún empleado le dice cuál es su domicilio real. Quiere decir dónde ustedes viven, ¿sí? No importa si eso está o no asentado en el documento, por ejemplo, ¿sí? No importa si, porque ustedes saben que el general domicilio del documento a veces uno no lo cambia, pasa un montón de tiempo, es más, puede vivir en otro lugar, ¿sí? Entonces, lo que hace referencia al domicilio real es el que yo estoy utilizando. No importa si está o no en el documento, y lo puedo cambiar cuantas veces a ustedes se les ocurra. Entonces, el artículo 73 nos dice simplemente el domicilio real es el lugar donde yo resido habitualmente. Hace una distinción este artículo en un domicilio que podríamos llamar profesional o económico, que tiene que ver con si yo realizo alguna actividad profesional o tengo algún negocio establecido, ¿sí? Que tiene un lugar especial. Supónganse que yo tengo un comercio. Entonces se puede entender que yo tengo para todo lo que tenga que ver con las obligaciones de ese negocio, de ese comercio, tengo ese domicilio profesional, ¿sí? Entonces, imagínense que, no sé, yo hice algún tipo eh, de negocio con alguien para que sea un proveedor, para que me traiga algún tipo de material que yo necesito, algún insumo, y yo le voy a pagar por esos insumos que me da. Eh, Tengo yo un local comercial, entonces se supone que para las obligaciones derivadas de ese local comercial, ese va a ser mi domicilio profesional, ¿sí? O económico. Ahí es donde me van a encontrar ¿Sería para... domicilio fiscal o no? No, fiscal tiene que ver con los impuestos, ¿sí? Es el domicilio que uno elige o que declara, sobre todo ante el Estado, que es el lugar donde yo supuestamente voy a estar para si me quieren venir a cobrar mis impuestos, ¿sí? No necesariamente puede ser que coincida como puede ser que no, ¿sí? Lo más frecuente, si yo tengo un negocio en regla, que pago impuestos y todo, va a ser el mismo, ¿sí? Pero esto es a los fines del Código Civil y Comercial, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo alguna obligación relacionada con este negocio, no necesariamente de los impuestos, se va a entender que mi domicilio profesional es el lugar de mi negocio, como ustedes le digan, ¿sí? Eh, pero el domicilio fiscal es a los fines de los impuestos. A él le interesa la FIP sobre todo también, no solo para cobrarme, sino para establecer en qué lugar, por ejemplo, si me va a tocar que me controle de acá de Curuzú, si me controle la delegación de qué lugar también. Así que también tiene que ver con cuestiones internas, digamos, de organización de la FIP. Eh, Eso es lo más fácil, ¿sí? El domicilio real es donde yo vivo, domicilio profesional o económico, el lugar donde yo se supone que tengo mi negocio, ¿sí? Es el menos frecuente. Y hay otro, pero hay otro domicilio
que no es tan común, que es para algunas personas, ¿sí? Que es el que se llama domicilio legal. Eh, ¿Alguno está leyendo el código acá? Yo sí los tengo acá en internet. Bien. También, profe. Eh, ¿Me podrías leer el artículo del domicilio legal? Sí. 74 creo que es. Ajá. Dice, La primera parte, sí. el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí Solo que... nomás, ahí nomás, ahí nomás. O sea, acá la diferencia con el real es que para otras personas, algunos tipos de personas que vamos a ver acá, la ley presume que ellas están en ese lugar para el cumplimiento de sus derechos y sus obligaciones. Yo no puedo ir y probar, bueno, pero en el caso de fulano, en realidad él no está ahí. No, no, no importa. La ley presume que en ese lugar estas personas se las va a encontrar para cumplir sus obligaciones o las cuestiones necesarias con sus derechos. Y no es tan usual, pero vamos a ver que hay una serie de incisos donde se establece quiénes son estas personas. Primero, los funcionarios públicos, que dónde van a tener su domicilio legal en el lugar en que deben cumplir sus funciones, siempre que estas funciones no sean temporarias. Entonces, por ejemplo, no sé, ahí hay varias preguntas que nos podríamos hacer. Así, bueno, ¿qué se entiende por funcionario público? ¿Qué se entiende por temporario? ¿Sí? La ley no explica demasiado eso. Porque yo podría decir, bueno, funcionario público, por ejemplo, podría ser un intendente, pero tiene 4 años. ¿Es temporario 4 años o no? La ley no establece mucha aclaración, ¿sí? Generalmente se entiende que sí, funcionarios públicos, aquellos que tienen algún punto de jerarquía, ¿sí? No cualquier empleado público, ¿sí? Sino un cartero, por ejemplo, en caso de un correo público nacional, tendría su domicilio en el correo, por ejemplo. Eh, los casos más frecuentes son, por ejemplo, los jueces, que se entiende que tienen domicilio legal, entonces en sus juzgados, por ejemplo. Em, Después habla de los militares en servicio activo, que es en el lugar donde están prestando servicio. ¿Sí? Entonces, no importa que él tenga su residencia en otra parte, sino que lo que importa es que la ley presume que el militar en servicio activo tiene su domicilio legal donde está trabajando. Otros supuestos son las personas de ejercicio ambulante o los transeúntes, o sea, la gente que anda todo el día por la calle, que no tiene un domicilio conocido. eh, no es tampoco muy frecuente ni muy útil esto. Obviamente van a tener en el lugar donde residan, no hay otro lugar. ¿Sí? Persona que no tiene domicilio, la vamos a encontrar donde esté residiendo habitualmente, no hay otra. ¿Sí? El que sí es más entendible es el último, que habla, las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. O sea, un niño va a tener el domicilio legal de sus padres. Eh, lo mismo va a ser una persona por nacer o una persona incapaz por sentencia. ¿Sí? Entonces, ahí vemos un poquito cómo funcionaría en este caso. ¿Sí? O sea, no importa dónde viva efectivamente, sino que la ley presume que el domicilio de sus representantes es el domicilio donde están para cumplir sus obligaciones. No es muy útil esta categoría, les diré, no es muy usada tampoco. La heredó de este código del anterior.
El domicilio real sí es lo que más se utiliza. Eh, Sepan nada más para diferenciarlo, el domicilio real es el lugar donde yo resido habitualmente, el domicilio legal es el que tienen algunos funcionarios, los militares, por ejemplo, también, eh, donde la ley presume que estas personas están, ¿sí?, para cumplir sus obligaciones. Eh, Profe, una pregunta, sí, pero para aclararme nomás yo, sí, 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 las sí. personas normales que no son funcionarios y nada, el domicilio legal se considera el que está en el DNI, ¿no? No, no. A ver, olvídate el tema del DNI, Ok. ¿sí? Vos decís, el domicilio tuyo, las personas normales, digamos, que no somos ni funcionarios, ni militares, ni incapaces, o sea, no entramos en el artículo 74, tenemos domicilio real, Ah, ok, ¿sí? bien, Porque en algún lugar vos vivís habitualmente, ¿sí? bien. Ese lugar donde vos, lo que importa es donde vos vivís, no importa si lo tenés anotado en el documento o no. ¿Por qué? Porque el domicilio que vos tenés anotado en el documento es por la cuestión de las elecciones, más que nada, Ujú. ¿sí? Entonces, puede coincidir, pero muchas veces no coincide, ¿sí? Domicilio real, vos hacete a la idea que es el lugar donde vos estás viviendo. Bien, Así de sencillo. La mayoría de las personas que no entramos en el 74 tenemos ese, ¿sí? Yo también tengo ese domicilio real. El día de mañana, suponete que vos entras a trabajar, entrás como funcionario pública, en una carrera militar, vas a pasar a tener domicilio legal, ¿sí? sí, sí, entiendo. Era esa nomás Es mi como, duda. es como que se va, que no podés tener las dos cosas juntas. Si vos tenés Bien, legal o tenés real. Buenísimo. Un último domicilio que vamos a ver es el domicilio especial, que es un domicilio que podemos elegir para algún tipo de contrato que nosotros hagamos hecho, ¿sí? Supónganse, hacemos un contrato donde, no sé, yo te voy a vender, qué sé yo, no sé, muebles que yo fabrico, ¿sí? Hacemos un contrato por escrito y decir, bueno, vamos a elegir un domicilio para el cumplimiento de este contrato, ¿sí? Si queremos tener un domicilio especialmente solamente para esas cosas de ese contrato, ¿sí? Generalmente nosotros elegimos el mismo domicilio que tenemos, ya sea el real o el domicilio profesional, ¿sí? No- no tiene mucho más sentido andar creando nuevos domicilios, pero puede pasar que eh, yo, por ejemplo, bueno, dé la dirección de algún lugar donde yo quiero, bueno, si hay algún problema en este contrato, ¿sí? O si me van a notificar algo sobre algo que falta cumplir, alguna cuestión, yo elijo, cuando hago este contrato, digo, este es mi domicilio especial para esto, ¿sí? La ley permite que yo pueda crear domicilios, digamos, para eh, que me avisen todas las cuestiones que tengan que ver sobre ese contrato. Y en el T75 también se incluye más modernamente el domicilio electrónico, ¿sí? Que yo puedo poner una dirección de mail donde cualquier notificación que haga ahí tenga pleno valor, ¿sí? Eso se agregó también ahora con la reforma. Entonces sería un domicilio que yo elijo para las cuestiones de este contrato. ¿Cómo hago? ¿Puedo cambiar de domicilio? Obviamente que sí, ¿sí? El domicilio real es lo más sencillo de cambiar. Yo me mudo, me voy a vivir a otro lado, cambié de domicilio real, ¿sí?
Lo que sí la ley quiere aclarar es que esta facultad a mí, por contrato o por un testamento, nadie me la puede prohibir, ¿sí? La posibilidad de yo cambiarme el domicilio. ¿A alguien se le ocurre algún supuesto donde alguien podría tratar de prohibirme que yo me mude? En el caso de tener estar vinculado a alguna causa judicial o algo por el estilo, o Ah, tener que informar. podría, podría ser, pero ahí puede ser por una cuestión eh, de seguridad, digamos, que, por ejemplo, a mí me están acusando de un delito y mientras el juicio se lleve y no, yo no quede absuelto, a la justicia le interesa que yo no me escape, digamos. Entonces, por una cuestión de seguridad, no es que me prohíben, sino que me dicen que yo tengo que o evitar mudarme por un tiempo, o si lo hago tengo que dar aviso al juzgado, ¿sí? Eh, ¿Y si acá lo, tiene arresto domiciliario? ¿Pasa lo mismo que en el bueno, anterior? si tengo arresto domiciliario, yo ya lo que supongo que me estás diciendo es un caso que yo ya fui condenado, ¿sí? Me encontraron culpable de un delito Claro, y y cumple la condena en el domicilio. no, bueno, ahí estoy, es como que estoy preso, como que estuviera Claro, en la por eso. cárcel, sí, sí, sí. Ahí no se puede mudar de ninguna No, manera. no, obviamente, ahí no, porque ahí pierde todo el sentido, digamos, si ya estoy reemplazando la cárcel por quedarme en mi casa y encima me mudo, ya no. La ley, digamos, el juzgado tampoco tiene forma de verificar mucho si yo me estoy, si estoy cumpliendo, si yo me estoy mudando. Si no, no, eso tampoco. Es más, suele ser una de las condiciones si van a verificar el arresto y yo no estoy, muchas veces se cambia en prisión efectiva, así que no, no, es absolutamente prohibido. Pero ustedes se están yendo mucho al delito y a las cuestiones penales. Acuérdense que acá estamos hablando de Código Civil y Comercial, ¿sí? Entonces, cuestiones más tranqui, digamos. Contrato, por ejemplo, ¿sí? O eh, entro a un trabajo y me dicen, bueno, usted, la condición que tiene acá no puede mudarse, ¿sí? Si no, eh, o ponerme una cláusula en un contrato que diga que yo no me puedo mudar, ¿sí? Que dice, está bien, no sé, estoy haciendo un leasing, por ejemplo, que vamos a ver, que es cuando yo pago, por ejemplo, con un auto, una maquinaria agrícola, pago por mes, como una especie de alquiler, pero pasado cierto tiempo yo puedo optar por comprarlo. Y supónganse que para que yo no me escape o que no me desaparezca y siga pagando, me quieren poner una cláusula que diga que yo no me puedo mudar mientras esté pagando ese vehículo, si no, voy a tener algún tipo de consecuencia. ¿Sí? No, bueno, el artículo 77 nos dice, a mí no me pueden limitar la facultad de mudarme por un contrato. O tampoco por un testamento, ¿sí? Un familiar me deja por un testamento, dice que si yo quiero, eh, no sé, algún bien que me dejó, ¿sí? Que me quiero quedar con una casa que me dejaron, no me tengo que mudar de la ciudad jamás, ¿sí? Por una disposición de última voluntad, a mí me están prohibiendo la posibilidad de mudarme, ¿sí? Entonces, este artículo 77 nos dice no, la facultad que yo tenga de cambiar mi domicilio no me pueden poner ni en un contrato ni en un testamento, ¿sí? Sino que, porque por más que ustedes dicen, bueno, pero si usted quiere la casa, no se mude, sí, pero ya me está condicionando, o sea, ya me está limitando una libertad que yo tengo, que es poder mudarme, eh, me la está condicionando, ¿sí? Entonces,
esas cláusulas no pueden tener lugar. ¿De qué sirve esta cuestión del domicilio? Es muy importante para establecer qué autoridades son las que van a entender en algún conflicto o que van a controlar, sobre todo, la actuación de las distintas personas, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, por ejemplo, los jueces eh, hay montones de juzgados que dividen su competencia por el territorio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos juzgados acá en Curuzú para toda la zona, digamos, que tienen que ver con eh, Curuzú, digamos, y su cercanía, ¿sí? Perugorría tiene su propio juzgado, Mercedes tiene su propio juzgado, Montecaseros tiene juzgados, ¿sí? Entonces, el domicilio que yo tenga va a depender qué autoridad es la que va a intervenir en caso que yo tenga un conflicto, por ejemplo, ¿sí? Eh, y no puede intervenir, digamos, funcionarios que estén en otros territorios. Entonces, para eso, sobre todo, es muy importante saber cuál es el domicilio que uno tiene. Ese efecto digamos, sería lo más relevante en cuanto a domicilio. Entonces, repasando, tenemos domicilio real, que es donde yo resido habitualmente, el que la mayoría de nosotros debemos tener. Domicilio legal es el lugar donde la ley presume para algunas personas que una persona se encuentra para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, funcionarios públicos, militares o incapaces. Domicilio especial es el que yo puedo elegir para un contrato, ¿sí? Podríamos agregar ahí el domicilio electrónico si ustedes quieren. Puedo cambiar el domicilio eh, y eso no me lo pueden limitar por contrato o por testamento. Y el efecto más importante del domicilio es que determina quiénes son las autoridades que van a intervenir en las relaciones jurídicas de las personas que estén domiciliadas en esos lugares. ¿Sí? Entonces, va a depender también de qué domicilio tienen las personas que tienen algún conflicto para ver qué autoridades intervienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Por mi parte, no, profe. No, profe, mi parte no. No, profe. No, profesor. ¿No? Buenísimo. ¿Cómo pudieron ver ya el tema de algo del práctico? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, ¿hay que desarrollar por cada caso? ¿O vio en la primera parte que hablan las 3 preguntitas? ¿Hay que responder eso o por cada caso? Yo en algunas preguntas le puse en cada caso, creo, el tema de la Sí, en primer, la sí, segunda parte. claro, porque la primer pregunta que tiene que ver con el tema de los menores, ahí, digamos, si contestan caso por caso va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sí, me interesaría que en general me digan qué categorías hay de menores, ¿sí? Y si son incapaces o no, de qué tipo de incapacidad estamos hablando. Después sí, lo que tiene que ver con las prácticas médicas, sí, caso por caso, ¿sí? Es decir, el chico que se había hecho una transfusión, el otro que se había necesitado una operación, eh, en uno de estos casos que me digan si ellos pueden directamente solos tomar esa decisión o no. ¿Sí? Y en el caso de el conflicto con los que tengan de intereses, con sus padres, con sus representantes, eso es también en general, porque creo que también
hay algún caso que no dice nada, no dice nada la ley, así que es en general. Pero sí, sobre todo lo que me interesa en la primera parte es esa parte que en cada práctica médica ustedes, porque hay uno que es un chico de 16 años, hay otro que es un niño y hay otro que tiene entre 13 y 16, que vean bien esa, en la ley como, por eso yo les fui citando los artículos también para que no se vayan muy lejos buscando en el código tampoco. La diferencia entre niño y adolescente sería. Sí, pero en cuanto a las prácticas médicas, ¿sí? En cuanto a si pueden autorizar tratamientos invasivos o no, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Y la segunda parte que tiene que ver ya con las restricciones por sentencia, que ahí sí ya por ahí hay un poquito más fino identificar la diferencia entre en qué caso hay una capacidad restringida, en qué caso una incapacidad y en qué caso podremos hablar de inhabilitados. Eso sería, si eso lo podemos conseguir, estaría más que bien. Muy bien, gracias, profe. Em, bueno, para terminar la clase de hoy, yo quería hacerle creo que lo habíamos visto en una de las clases, pero ya que estoy, lo aclaramos acá. Em, Alguien me había preguntado en algún momento qué pasaba con el tema de una persona que, no me acuerdo por qué era que me habíamos hablado, una persona que desaparece de su domicilio, ¿sí? Que ahora vuelve a relacionarse acá porque volvemos a hablar de domicilio. Eh, que hay una diferencia, habíamos dicho, entre una persona que simplemente desaparece y una persona que se la presume que ha fallecido. Voy a hacer una muy rápida diferencia porque no vamos a entrar mucho en este tema. Y esto es lo que acá se conoce en el código como ausencia simple o ausencia con presunción de fallecimiento, que es el otro supuesto. Ausencia simple es cuando una persona desaparece del domicilio, por eso es importante saber el domicilio. No se tiene noticias, ¿sí? Pero ha dejado algún tipo de bienes, ¿sí? Entonces, en estos casos se puede declarar que la persona está ausente, ¿sí? Y se le nombra un curador a sus bienes. ¿Vieron como que habíamos visto el caso del curador en el caso de las personas incapaces? Bueno, acá se nombra un curador, pero a los bienes, porque la persona no es que está incapacitada, sino que está desaparecida, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de algún funcionario ha sido alguna vez defensor de ausentes e incapaces, ¿sí? Porque también ese funcionario se encarga de cuidar los bienes de una persona que ha desaparecido, ¿sí? Em, o sea, alguien obviamente lo pide, dice, mire, esta persona desapareció, no sabemos qué pasó con ella, pero hay bienes que hay que cuidarlos. Entonces, se hace todo un procedimiento y se declara que la persona está ausente. Em, ¿Cuándo va a terminar esta ausencia? Hay tres posibilidades, digamos. Uno es, apareció el ausente y se presentó frente al juez, se certificó que murió, o pasa a lo que vamos a ver, que es el fallecimiento presunto. O sea, ni apareció, ni se comprobó que está muerto, pero hay una situación que
podemos presumir que ha muerto por la circunstancia de lo que le pasó, que ya vamos a ver cómo es. Esto es la ausencia simple, ¿sí? Una persona desapareció, dejó bienes, se le nombra un curador que cuide sus bienes para el momento que supuestamente aparezca, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si esta ausencia se prolonga? Si ya pasaron 3 años, no tenemos ningún tipo de noticia. Bueno, ahí se va a presumir que esa persona falleció, ¿sí? O sea, no sabemos realmente si murió, pero tampoco apareció. Pero ha pasado 3 años sin que no se sepa nada de la persona, entonces eh, se va a presumir, o sea, la justicia va a presumir que la persona ha fallecido, ¿sí? También se va a presumir que la persona falleció si estaba en un lugar donde hubo algún tipo de desastre, ¿sí? Si había habido un incendio, un terremoto, ¿sí? Eh, algún tipo de actividad riesgosa, y ahí fue la última vez que se lo vio a esta persona, se va a suponer que es algo razonable creer, digamos, que esa persona ha fallecido. Eh, y dependiendo de la gravedad del hecho, ese plazo puede ser menor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el incendio o el terremoto o alguna acción de guerra, por ejemplo, el tiempo para declararlo presuntamente fallecido es de 2 años, ¿sí? Porque eh, se entiende que es más probable que haya fallecido la persona que se encontró en esto. Eh, si estuvo en un buque o una aeronave naufragado o perdido, se reduce a 6 meses, ¿sí? Porque es bastante ya, ¿sí? Una persona, yo estaba en un avión, ese avión tuvo un accidente, 6 meses desde que tuvo el accidente para saber si la persona está viva o no, es bastante igual, ¿sí? Entonces, la ley presume que por la gravedad es muy probable que la persona falleció. Se declara el fallecimiento y se van a empezar a repartir los bienes con los herederos como si hubiera sido que la persona ha fallecido. Eh, así que esa es la diferencia con la ausencia, ¿sí? La ausencia simplemente estamos cuidando los bienes, pero ya cuando pasó cierto tiempo ya se presume que la persona murió. ¿Sí? Dice, no, entre el tiempo que pasó y si hubo alguno de estos casos graves de accidentes o algún tipo de desastre, ya la ley presume que yo fallecí y empieza a repartir los bienes entre los herederos como con cualquier persona que ha fallecido, ¿sí? Pero también la ley se hace cargo que puedo llegar a aparecer con vida la persona, ¿sí? Porque por más que una presunción, siempre hay una posibilidad que la persona fallezca, no tenemos la certeza, ¿sí? Eh, entonces en el artículo 92 nos dice que si el ausente reaparece, puede reclamar los bienes, pero como los encuentre, ¿sí? Entonces no puede reclamar nada de lo que ya se ha gastado, por ejemplo, o de lo que ya se ha repartido, ¿sí? Puede reclamar los bienes en el estado en que estén, digamos. Entonces, no es tan frecuente, imagínense que sería una buena noticia decir, bueno, la persona reapareció después de un accidente aéreo, por ejemplo, y reclamó sus bienes, pero la ley ya, por las dudas, ya abre el paraguas de que puede llegar a aparecer con vida la persona, ¿sí? Entonces, ausencia es simplemente desaparición, presunción de fallecimiento es cuando ya o ha pasado mucho tiempo de la ausencia o
ha habido alguna de estas circunstancias graves que nos hace pensar que la persona puede haber fallecido. ¿Sí? Bueno, con el doctor Gamarra Moro estaban empezando a ver hechos y actos jurídicos. Yo probablemente tome algún tema de esos por ahí, el de los vicios, que es el que suelo dar. Así que por lo que es la clase de hoy, terminaríamos lo que son los atributos de las personas, ¿sí? Capacidad, domicilio, nombre y patrimonio, ¿sí? Así que después ya pasaríamos a otro tema ya más relacionado con los hechos y actos jurídicos. Y después sí ya vamos a pasar a ver lo que son los contratos, ¿sí? Ahí cuando empecemos a ver los contratos, ¿sí? Ahí ya vamos a ir enganchando con los temas del plan de negocios, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí algunos contratos que les pueden ser útiles para el plan. En general es el tema de los contratos y el tema de si van a tomar alguna figura de sociedades o no, ¿sí? Ah, eso es lo que más que nada tenemos que hacer para el plan de negocios. Pero cuando empecemos a ver contratos ya vamos a empezar a ir rumbeando un poquito mejor con el plan de negocios. No quiero pasar a otro tema todavía. Esto me parece que ya damos por terminado el tema de atributos de la persona. ¿Algo más? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Quieren contarnos algo que le ha pasado? ¿Alguna noticia? Yo no me acuerdo si tenía una noticia del tema del nombre, pero no la encontré. ¿Puedes subir después la clase del 8 y la de hoy? Sí, Para... sí. Estaba teniendo problemas para poder grabarla, pero ahora la subo. Bueno, gracias. Sí, así le queda. Rosana, ¿pudiste usar bien el tema del cuestionario? Sí, profe. Sí, Abrí a las 12 y después yo voy a un curso de modista acá en la escuela Mamá Margarita y ajá. vine y quedó abierto, me llevó como 9 horas, pero no era 9 horas. No, sí, No sé si tiene en no. cuenta las horas, pero bueno. No tiene. Sí, mientras entren y participen ya sabes bastante. Como es, sí, figuraba del año pasado, por eso no podía abrir. Figuraba 2020. Sí, pero ahí lo corregí. Bueno, entonces nosotros vamos a tener clase entonces el jueves, así que en teoría ahí ya haríamos la entrega del trabajo práctico. Así que cualquier cosa me escriben por el grupo o por WhatsApp, ¿sí? Y nos veremos el jueves entonces, en la próxima clase. Bueno, Ok, profe, profe, nos gracias por vemos. eso. Ok, profe. Listo, Hasta hasta luego. luego. Adiós. Hasta luego.